Si sueles decirte constantemente, yo no sé dibujar, a tal punto que te lo crees o quieres comenzar a dibujar pero no sabes cómo hacerlo, estás en el video correcto, porque en tan solo 2 ejercicios y con un poco de dedicación de su parte, tarde o temprano se convertirán en artistas profesionales. Dicho esto, comencemos. El primer ejercicio se llama dominio de la línea. Este es uno de los ejercicios más importantes. Se preguntarán, ¿por qué comenzar con el dominio de la línea? Pues esta es la base de cualquier dibujo y practicarla te ayudará a mejorar tu pulso y tu trazo será más firme, dinámico, sin sobresaltos y en un solo sentido. Antes de realizar el ejercicio, te daré unos consejos que te ayudarán a completarlo satisfactoriamente. Trata de no apoyar la muñeca en la hoja. Relaja el brazo antes de comenzar. La idea es que hagas trazos lo más suelto posible. No hagas trazos entrecortados. No remarques los trazos que hiciste. Esto hace que el dibujo pierda claridad y dinamismo. Ya con esto en mente, procedemos con el ejercicio. En una hoja comiencen a realizar trazos fluidos y largos que pueden ser líneas rectas, curvas, círculos e incluso números. Tomen otra hoja y divídanla en 4 partes y comiencen a hacer líneas oblicuas, horizontales y verticales. Traten de realizarlo sin levantar la punta del lápiz hasta no haber terminado la línea. No tienen que ser perfectas. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Segundo ejercicio, controlar la dirección. Este ejercicio les recordará un poco su infancia, pues consiste en hacer una serie de puntos aleatorios como les salga, y luego unirán esos puntos con una línea. Pueden subir de nivel haciendo más puntos o unirlos sin levantar la punta del lápiz de la hoja. Esto sirve para mejorar la dirección del trazo y ayuda a que la línea sea más precisa. Asimismo, al unir los puntos prepara tu muñeca para que se adapte a estar en diferentes posiciones. Tercer ejercicio, mejorar precisión con repetición. Para este ejercicio necesitamos un poco más de concentración. Primero, haremos un trazo sin ninguna precisión. Luego, encima de ese trataremos de hacer el mismo y por último intentaremos repetirlo, pero esta vez apretando un poco más el lápiz y tratando de seguir la línea. Se darán cuenta que no es tan fácil dibujar sobre una línea que está previamente hecha. Esto les ayudará a mejorar la precisión del trazo. Cuarto ejercicio, figuras geométricas. La mayoría sabrán cuáles son: cuadrado, triángulo, círculo y rectángulo. Pero este ejercicio no solo se trata de hacer estas figuras planas, sino que el reto está en tratar de pasarlas a 3D, es decir, del cuadrado al cubo, del triángulo al cono, del rectángulo al cilindro y del círculo a la esfera. Al culminar este ejercicio ya serán capaces de hacer objetos sencillos, por ejemplo, una caja de un cuadrado, un gorro de fiesta de un cono, una lata de un cilindro y una pelota de una esfera. Ya estamos un poco más cerca para convertirnos en grandes artistas. Quinto ejercicio,
combina figuras geométricas. No tenemos que conformarnos con los resultados del ejercicio anterior. Podemos ir más allá y combinar más de 3 figuras para crear objetos más complejos, como por ejemplo una mano o un pie. Got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. Sexto ejercicio: descomponer objetos en figuras simples. Para este ejercicio mirarán a su alrededor y cada objeto que vean descompónganlo en figuras geométricas simples. Por ejemplo, imaginen una manzana, una caja de cereal y un vaso. Bien, comenzamos con una esfera para la manzana, un cilindro para el vaso y un rectángulo para la caja de cereal. Luego comienza con los detalles que caracteriza cada uno de estos objetos y finalmente borra las líneas que te sirvieron de guía. Con este método no hay limitaciones. Puedes hacer lo que sea, una lámpara, una botella o un jarrón. Los reto a hacer tantos objetos de su casa como puedan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. Séptimo ejercicio: luz y sombra. Bien, luego de haber vencido los ejercicios anteriores y haber mejorado nuestra capacidad para hacer bocetos, es hora de mejorar el manejo de la luz y la sombra en tus dibujos. Para saber cómo colocar las sombras en nuestros dibujos, tomaremos una linterna e iluminaremos el objeto por todos los ángulos. Fíjense en la dirección de la sombra según movemos la linterna y la densidad de la sombra a acercar o alejar la linterna del objeto, pues esta será más oscura si el objeto está más cerca de la luz y más clara si lo alejamos. Ahora recrea la dirección de la luz y la sombra en tu boceto. Primero define con unas líneas el trayecto donde la sombra cae y luego traza la densidad de esta. Esto te será de utilidad en el manejo de la luz y la sombra. Antes de continuar, suscríbete para que no te pierdas más videos como este. I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Ejercicio número 8. Libera las manos y los trazos. Este es un ejercicio bastante importante porque te servirá de base para realizar un trazo más fluido. Comenzarás realizando círculos cada vez más pequeños que el anterior y terminarás la fila en un punto. Luego, unirás los diámetros de cada círculo. Puedes incrementar la dificultad haciendo más círculos y separándolos un poco más. Sigue practicando esta técnica hasta que la domines. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine. Ejercicio 9. Dibuja en pequeño. Este ejercicio es muy ignorado ya que la mayoría piensa que al hacer un dibujo grande, el margen de error será menor, pero se equivocan. Al comenzar a dibujar, evita tanto detalle en tus dibujos. Trata que sean dibujos tipo garabato. Más adelante, al tener más experiencia en esta técnica y quieres realizar dibujos más grandes, esto te será de mucha ayuda. Ejercicio número 10. Perspectiva. Muy importante a la hora de dibujar. Para este ejercicio te recomiendo que empieces por alguna forma geométrica y utilizar al menos 3 vistas, por ejemplo paralela, oblicua y aérea. Seguro que si piensas en un objeto para dibujarlo sea de frente.
La idea es que mejores tus habilidades al dibujarlo en cualquier posición. Este es uno de los ejercicios de dibujo que más efecto tendrá sobre tus capacidades para dibujar, principalmente porque te permite tener un mayor conocimiento sobre las cosas que vas a dibujar. Ejercicio número 11. Dibujo con una sola línea. Ya en este punto de los ejercicios estás bastante preparado y tus habilidades han mejorado para realizar cosas un poco más complejas. En este ejercicio realizarás un dibujo con una sola línea, interconectando las partes del dibujo sin levantar el lápiz de la hoja. Este ejercicio para dibujar con una sola línea es muy útil para desarrollar la creatividad, aprender a manejar las distancias sobre el papel y entender las relaciones que existen entre cada una de las partes del dibujo. Además, podrán divertirse mucho dando riendas sueltas a su imaginación. Ejercicio número 12. Dibuja el contorno de los objetos. A veces estamos ante un objeto que tiene demasiados detalles y nos resulta difícil. Te recomiendo que realices su contorno y qué mejor forma de hacerlo que este ejercicio, en el cual harás ese objeto pero sin dejar de verlo. Es decir, debes elegir un objeto para dibujar y guiarte por lo que ves en él, sin revisar cómo está quedando el dibujo en el papel. Para aprender a dibujar es necesario que conozcas muy bien la forma de lo que dibujas y su relación con el espacio. Y dibujar sin apartar la mirada del objeto que quieres retratar te ayuda a captar mejor los detalles. Además, este es uno de los ejercicios de dibujo que mejor funciona para el desarrollo de la observación y la coordinación entre el ojo y la mano. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse y dejar su like, me estarían ayudando muchísimo. Nos vemos, hasta la próxima.